Señor presidente, señoras y señores diputados, creo que es muy difícil decir algo nuevo en torno al tema constitucional. Pero coincidiendo con todos los oradores que me han precedido, creo también sinceramente que estamos viviendo unas horas históricas en las que no podía estar ausente la voz del Gobierno. Culminamos hoy, y pienso que de forma brillante, el proceso de elaboración de la Constitución. Tras recibir el voto de las cámaras, resta someterla al referéndum del pueblo español. Y si, como es de esperar, el resultado de la consulta popular es positivo, España dispondrá de una Constitución que yo caracterizaría en síntesis por las siguientes notas. En relación con nuestra singular experiencia histórica, la Constitución expresa la convicción de que no hay dos Españas, como aquí se ha dicho esta mañana, irreconciliables y en permanente confrontación. Creo que es el triunfo de la voluntad común de alcanzar una razonable, ordenada y pacífica convivencia para todos los españoles. En relación con la peculiaridad del proceso político que estamos protagonizando, creo que es el fruto de una cooperación de las diversas fuerzas políticas y sociales con el resultado pretendido de construir un Estado sin partir de ruinas o quiebras de legalidad. En relación con los valores que proclama, es una Constitución fuertemente progresiva que orienta la vida pública y la acción de gobierno, cualquiera que sea su signo, hacia metas de libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Creo que es una Constitución de su tiempo que contiene los valores de un tiempo nuevo y mejor. En relación con las plurales concepciones de los partidos, creo que es una Constitución que en un marco amplio y flexible permite operar en función de las decisiones electorales del pueblo y que solo excluye las opciones violentas y que tiende a asegurar la estabilidad política. Y en relación con la organización territorial del Estado, la Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, reconoce y así justifica su más auténtica unidad, garantizando el derecho a la autonomía de los pueblos de España de forma amplia y sincera, como jamás se configuró en ningún otro momento de nuestra historia constitucional. En relación con las aspiraciones de nuestra sociedad para una transformación en profundidad de nuestras estructuras, la Constitución articula mecanismos ágiles y eficaces de gobierno concebidos por la técnica jurídico-constitucional más moderna. Y en relación finalmente con la sociedad a la que se dirige, la Constitución asocia la responsabilidad a la libertad, respalda los derechos con garantías, los correlaciona con deberes y busca la fortaleza del Estado y de la autoridad en el consentimiento libremente expresado de los ciudadanos y en la estabilidad de sus instituciones. La Constitución, como norma de normas y vértice del ordenamiento de un auténtico Estado de Derecho, responde a las cuestiones fundamentales que plantea la comunidad política: quién manda y hasta dónde manda, determina la tabla fundamental de derechos y obligaciones, configura los mecanismos de acceso a la titularidad del poder y arbitra los dispositivos para asegurar su correcto ejercicio y dirimir los conflictos. Y solo a partir de una Constitución así concebida, que sea asumida sincera y responsablemente por todos, pienso que puede desarrollarse con fecundidad la ordinaria dialéctica política, sin cuestionar los fundamentos del Estado y de la convivencia, y estando todos de acuerdo, al menos como señalaba un constitucionalista anglosajón, sobre el modo y la forma de estar en desacuerdo. La democracia parlamentaria supone, como es sabido, no solamente que gobierna la mayoría, conforme a la esencia del principio democrático, sino que esa mayoría se integra a sí misma y explaya su capacidad de imperio en Parlamento, esto es, en diálogo. Por eso la estructura esencial de toda democracia parlamentaria, cualesquiera que sean sus formas externas, es la estructura dialogal entre el Gobierno y las asambleas, entre las diversas fracciones que integran estas, entre los elegidos que las componen y el propio cuerpo electoral. Quienes creemos que el lenguaje
es supremo don de la humanidad, vemos en este constante diálogo que sustituye la contienda por el debate, que supera la discrepancia por el acuerdo, la más alta forma de vida política. Nosotros mismos, al aprobar hoy un texto constitucional a partir de programas y concepciones muy diversas, hemos dado muestra ante nuestra historia y ante el mundo de la capacidad de la democracia parlamentaria para superar diferencias más que seculares, gracias al acuerdo responsable entre las fuerzas políticas y sociales en presencia. Este régimen de diálogo, practicado durante los largos meses de trabajo constituyente, lo consagramos ahora a través de lo que será su piedra angular para el futuro, la Constitución. La Constitución es una decisión suprema sobre el modo y forma de vivir en común y ello exige que alguien, el llamado Poder Constituyente, adopte esa decisión. El proyecto que surge de las cámaras, por las fuerzas políticas que han participado en su elaboración, por lo flexible de las fórmulas en él utilizadas, por el número de votos que lo respaldan, es la decisión adoptada por los representantes democráticamente elegidos de la inmensa mayoría de los españoles. Y será el mismo pueblo, directamente mediante referéndum, quien diga la última palabra constituyente. Y repito, si como esperamos los españoles ratifican lo hecho por las Cortes que ellos mismos eligieron, la Constitución será la obra de la soberanía nacional. El largo proceso que la Corona ha impulsado y hecho posible de devolver al pueblo español su soberanía habrá culminado así con el fruto de esa soberanía, una Constitución mediante la cual el pueblo español decide libremente cómo y de qué forma quiere gobernarse. Quienes desde el mandato recibido, todos nosotros, hemos protagonizado este proceso de devolución de la soberanía al pueblo, a través de cauces legales y pacíficos, podemos alegrarnos como vencedores no en una contienda cruenta, sino pienso que en la mejor y más noble de las batallas. La batalla contra el miedo, contra el desánimo, contra el pesimismo secular, contra la violencia y contra nuestras propias pasiones banderizas. La Constitución es, además, instrumento que ordena el futuro, que no pretende tanto describir la realidad como transformarla. Y por ello la Constitución regula detenidamente las libertades públicas y los derechos y deberes de los españoles. Establece garantías, algunas incluso audaces y novedosas en nuestras latitudes y nuestra historia, y consagra lo que es un baluarte de la libertad, la independencia real y efectiva del Poder Judicial, no solo frente a los restantes poderes del Estado, sino frente a cualquiera grupos políticos o sociales. El Estado que la Constitución delinea no puede limitarse a reconocer unas libertades que la desigualdad real entre los hombres y sus condiciones económicas pudieran convertir, como de hecho ocurre con frecuencia, en meramente formales para una gran parte de nuestro pueblo. Y por ello el Estado asume la tarea de remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de los españoles dejen de ser abstracciones retóricas y se conviertan en cotidiana realidad. Por ello mismo, la Constitución somete al propio legislador y a los gobernantes a unos principios rectores tendentes a expandir en la economía y en la sociedad una democracia que sería irreal si se acantonara en las solas instituciones políticas. Quienes adoptamos aquí y ahora estas decisiones no hacemos sino ser fieles al compromiso que tenemos contraído con el pueblo español, que espera y exige de sus mandatarios, junto con el orden y la seguridad, el bienestar de un progreso solidario para todos a niveles individuales y regionales. El Estado que la Constitución configura es, en fin, aquel en el que no solamente se gobierna para el pueblo, sino que es el pueblo el que gobierna eligiendo, controlando y responsabilizando a sus representantes. Ese Estado del pueblo ha de ser un Estado fuerte para defender a sus ciudadanos de sus enemigos interiores y exteriores, para garantizar su propio ordenamiento constitucional, para asegurar su primera y más preciada libertad, su propia libertad como pueblo soberano. Y por ello nuestra Constitución, de acuerdo con la mejor línea de tradición democrática, desde la ciudad antigua a las más sofisticadas constituciones modernas, reconoce una función medular a las Fuerzas Armadas. Ese Estado ha de ser también un Estado gobernado por quien periódicamente elija al pueblo. Por ello la Constitución establece unas Cortes cuyas dos cámaras son fruto del más democrático de los sistemas, el sufragio universal,
y hacen del Gobierno un órgano que surge del Congreso de los Diputados y es constantemente responsable ante el mismo. Se ha hecho referencia aquí esta mañana por el portavoz del Grupo de Socialistas del Congreso y creo que no debo por ello dejar de aludir a una cuestión diversamente interpretada en la opinión pública durante estos días. Me refiero al sentido y alcance de la disposición transitoria octava del texto constitucional, ya que entiendo que la comisión mixta ha percibido con rigor la naturaleza del problema planteado y lo ha solventado con precisión e inteligencia. La valoración de los principios generales propios del derecho transitorio permitían evidentemente resolver razonablemente y sin generar vacíos institucionales el paso de una legalidad a otra. Pero legítimas opiniones habían desplazado el tema en la opinión desde el campo propio de la técnica jurídica al terreno estrictamente político, abriéndose paso una posible interpretación que parecía conducir a la caducidad automática de poderes e instituciones por la entrada en vigor de la Constitución. Pienso que en esta circunstancia la certeza jurídica se convertía en imperiosa necesidad para asegurar que la transición al nuevo orden institucional había de producirse sin vacíos de poder ni solución de continuidad. Y había de asegurarlo garantizando a la par el pronto y pleno funcionamiento de las previsiones constitucionales, de modo que en plazos definidos la titularidad del Poder Ejecutivo quedara conferida de acuerdo con la Constitución. Creo que uno y otro objetivo son atendidos por la disposición transitoria octava, según lo ha concebido y propuesto a los plenos de ambas cámaras la Comisión Mixta Constitucional. De acuerdo con ella, en el plazo de un mes habrán de funcionar los mecanismos constitucionales, de suerte que sin previas elecciones generales o tras la celebración de estas, exista un presidente de Gobierno nombrado e investido de acuerdo con la Constitución. Creo que para quien lea con objetividad y valore con rigor el texto de la disposición, ninguna duda puede caber sobre la corrección técnica y la prudencia política de sus previsiones. Ocioso resulta, por tanto, que me esfuerce en explicar que sólo el sentido de responsabilidad inspira su redacción. Sé bien, señoras y señores diputados, que de acuerdo con la Constitución me corresponderá adoptar una decisión política capital para proceder o no a la disolución de las Cortes y convocar en el primer caso nuevas elecciones generales. Y sé también que toda suerte de vaticinios y pronósticos se formulan a este respecto. Y como bien conocen sus señorías, la potestad de adoptar una decisión de esta naturaleza por el presidente del Gobierno constituye una de las piezas esenciales de ese delicado equilibrio que caracteriza el sistema parlamentario. Al Gobierno que sufre la erosión y el desgaste del poder y que está sometido al control y censura del Parlamento, es al que corresponde en contrapartida decidir en cualquier momento y de acuerdo con la Constitución la apelación al electorado. Y de la misma forma que la oposición no tiene por qué anunciar la presentación de un voto de censura, ni es lógico exigirle la seguridad de que no lo haga, no debe esperarse, creo yo, que un Gobierno anticipe innecesariamente su propósito de disolver las Cortes o contraiga el compromiso de no hacerlo en un plazo determinado. El sistema parlamentario tiene unas reglas en las que se funda su eficacia y que aseguran su equilibrio. Creo que el buen funcionamiento del sistema depende del conocimiento, aceptación y respeto de esas reglas por parte de todos. Ya sé que en la situación en que vivimos, el cumplimiento de tales reglas es si cabe más necesario que en supuestos de plena normalidad constitucional. Y no solo por las inmediatas repercusiones de todo orden que origina el anuncio de la decisión, sino porque aun cuando estamos culminando un proceso constituyente, la cuestión de fondo es siempre la misma: quién debe estar en el Gobierno y quién en la oposición. Porque la peculiaridad del proceso español radica justamente en que hemos puesto en práctica los principios básicos de un régimen parlamentario al tiempo que lo consagrábamos en la Constitución. Para terminar, señoras y señores diputados, pienso
que con la finalidad de que no se generen ilusiones infundadas que pueden devenir en frustraciones peligrosas, es forzoso proclamar que disponer de una Constitución adecuada, aunque sea condición necesaria, no es por sí sola, y aquí se ha dicho con acierto, suficiente para que ese cúmulo ingente de problemas que día a día siente el español se encuentren resueltos. Esa serie de problemas que hacen la pequeña historia y que con frecuencia condicionan la gran historia. Pienso, sin embargo, que es condición necesaria porque solo desde la investidura constitucional de la autoridad y desde el respeto a la Constitución como marco de convivencia pueden abordarse eficazmente la solución de los problemas. Y no es suficiente porque nada excusa el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio necesarios para su solución. La democracia, por encima de sus exigencias políticas concretas y de sus modos técnicos de realización, es un estilo de vida, una forma de entender y actualizar la convivencia política que se gana día a día por el trabajo ilusionado, el esfuerzo integrador, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y bueno será que todos nosotros, que todas las fuerzas políticas, en nuestro empeño de entrañar la Constitución en el pueblo español, seamos capaces a la par de transmitir ese factor de realismo incompatible con las quimeras y de infundir una mística necesariamente enraizada en la conciencia y en el orgullo de ser español, capaz de despertar la ilusión y la esperanza que han de ser el motor de nuestro esfuerzo colectivo por alcanzar un futuro mejor. Alcanzar ese horizonte requiere el estímulo creador de los pensadores, el esfuerzo imaginativo y firme de los políticos, pero requiere también la cooperación causal de todos, porque solo puede lograrse como obra de un pueblo ilusionado en la tarea de su promoción y progreso. Porque esta es una Constitución para la libertad en la responsabilidad, porque esta tarea de promoción exige un esfuerzo responsable de todo el pueblo, porque no ayudaremos a la implantación de las libertades si postergamos la conciencia de la responsabilidad, y porque constituye no solo un derecho irrenunciable, sino también un deber insoslayable, podemos todos pedir desde este momento al pueblo español que protagonice el papel que le corresponde en el proceso democrático y vote afirmativamente a la Constitución que hemos aprobado en la seguridad de que responde a las exigencias de nuestra sociedad. Señoras y señores diputados, como diputado de esta Cámara, como en mi condición de presidente de UCD y presidente del Gobierno, he de decir que en esta hora crucial debemos felicitarnos todos por haber sabido y querido dar respuesta a una necesidad básica de nuestro pueblo, la de construir una Constitución con sentido integrador y de futuro, por haber sabido sacrificar posiciones de partido en aras del interés superior de la totalidad del pueblo español. Y por último, debo señalar, y con ello termino, que creo que este proceso constituyente, y creo que es el sentir mayoritario de la Cámara, ha sido posible gracias al pueblo español, a lo que la corona es y representa como símbolo de la unidad y permanencia del Estado y suprema instancia arbitral y moderadora del funcionamiento de nuestras instituciones políticas, y gracias al patriotismo y sentido del deber de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y gracias también de manera muy especial al sentido de responsabilidad de todos los hombres y mujeres que integran las cámaras, Congreso y Senado, representantes auténticos del pueblo español. Nada más, señores.